Y ahora pasamos a saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con el economista Rubén Ramírez Lescano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Un placer, Eduardo, un gusto de compartir con ustedes y con la distinguida audiencia de Proeconomía y Finanzas. Rubén, te queríamos consultar este contexto de elecciones que estamos viviendo en nuestro país. Evidentemente tiene un alto componente político, pero también tenemos que revisar las consecuencias para la economía, sobre todo teniendo en cuenta de que se van a venir nuevas autoridades y en nuestro país hay muchísimos desafíos por delante. Rubén, ¿qué te parece que son los principales justamente desafíos a los cuales van a tener que hacer frente las nuevas autoridades de nuestro país? El próximo gobierno se va a encontrar con una realidad compleja desde la perspectiva en que desde el punto de vista positivo los fundamentos macroeconómicos auspician un crecimiento de entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto, con una inflación que va convergiendo hacia la meta objetivo de la autoridad monetaria, con un nivel de reservas internacionales importantes que augura una política cambiaria previsible y por sobre todas las cosas, desde el aspecto de los desafíos, tenemos que se va a encontrar con un presupuesto ya ejecutado donde las prioridades pueden ser divergentes de la que se establece por parte del nuevo gobierno y que inaugurado el gobierno tiene que discutir el presupuesto 2024. El perfil de nuestra deuda externa impacta enormemente en la economía 2024 por el monto de vencimiento que supera los $1.000 millones. Eh, Obviamente la convergencia fiscal requiere reformas macrofiscales para que en la política tributaria y presupuestaria haya consistencia y coherencia para que exista al menos una convergencia hacia el objetivo que es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y obviamente esos son desafíos no menores, considerando que las nuevas autoridades van a encontrarse ante un parlamento que, dependiendo de los resultados del domingo próximo, puede estar polarizado o puede estar atomizado. Eso va a depender de la decisión soberana de los electores y del pueblo paraguayo. Rubén, ¿te parece que hay suficiente debate en este periodo respecto a las cuestiones económicas? Hay planes por parte de los candidatos establecidos en el ámbito económico, pero no hay mucha comunicación aparentemente sobre cómo ejecutar eso. ¿Eso genera cierta preocupación, duda, incertidumbre de cara al próximo periodo? Creo que hay diferencias, son muy generales. Obviamente en campaña los candidatos van exponiendo los temas que son más necesarios, pero en la profundidad mucho más sensibles. Este gobierno, a través del equipo económico y digamos que el Fondo Monetario Internacional, ha acordado una serie de reformas que desde mi punto de vista son vitales. La reforma de la ley de la caja jubilatoria y de pensiones es uno de los temas. El establecimiento de la superintendencia es otra de las cuestiones que es fundamental. El déficit va a llegar a 2.700 millones de dólares y es un tema no menor. Tenemos la necesidad de una ley del servicio civil que es fundamental para poder tener un Estado donde la burocracia, que es una carga pesadísima para el contribuyente y para el ciudadano en general, tenga que ser mucho mejor perfilada, administrada. Tenemos también al mismo tiempo la necesidad de un acuerdo macrofiscal donde los presupuestos aprobados sean también coherentes con los recursos resultantes de la recaudación fiscal. Y las nuances o diferencias están relacionadas con subir o no impuestos. Se dice que Paraguay tiene una presión tributaria baja del 10%. Ahora, ese 10% es muy oneroso para el contribuyente. ¿Por qué? Porque solamente 4.000 contribuyentes financian el 90% del presupuesto general de gastos de la nación. Si uno divide
La recaudación total del fisco por la cantidad de habitantes obviamente te da una presión del 10%, pero dividiendo por los contribuyentes supera el 28%, a lo que hay que sumar las cargas municipales, entre otros impuestos que son indirectos. Entonces, creo que allí es donde hay que encontrar un punto de equilibrio para que Paraguay permanezca en su nivel de competitividad, de atracción de inversión externa directa y con un escenario muy complejo de incertidumbres y volatilidad en el ámbito de la economía global y regional. Rubén, también se genera cierta expectativa respecto a cuáles van a ser los equipos de las nuevas autoridades. Es decir, cuando tengamos el resultado de las elecciones vamos a saber qué propuesta política va a ser la que va a llevar las riendas del país. Y bueno, hay que determinar quiénes van a ser el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, todas las autoridades que van a ejecutar esas políticas económicas. En ese sentido también se genera cierta incertidumbre y es importante tener esa certeza para ir sabiendo cómo se van a ejecutar las políticas. Obviamente que es una de las cuestiones claves para que la sociedad económica, el mercado, tenga señales mucho más claras de para dónde iría la economía. El periodo de transición es bastante prolongado en nuestro país. El gobierno que está concluyendo el mandato no termina de irse y el gobierno electo no termina de ingresar y por lo tanto vamos a tener estos 4 meses de muchas discusiones, de idas y venidas, pero donde se espera que el gobierno electo sea bastante clarificador para tener señales muy claras para dónde se va a orientar la economía. En general, la expectativa es que Paraguay preserve la política que ya es considerada una política de Estado de preservación de los fundamentos macroeconómicos, llámese contención de la inflación. Hay digamos que una buena situación a nivel interanual, pero si nos fijamos cómo se maneja mensualmente y sobre todo el impacto que tiene la inflación en la canasta familiar, hay que ser sumamente prudentes en ese manejo macroeconómico. Creo al mismo tiempo que estas reformas estructurales tienen que ser una prioridad donde se establezca al inicio del mandato gubernamental que goza de 100 días de luna de miel, como se dice en el ámbito político, donde puede aprobar una batería de leyes y al mismo tiempo decretos que configuren lo que sería el desarrollo de un gobierno de 5 años. 5 años es poco para un buen gobierno, pero demasiado para un mal gobierno. Rubén, independientemente del resultado, yo creo que se vislumbra un sufragio o unas elecciones bastante reñidas. ¿Preocupa que haya una situación o un ambiente político lo suficientemente tenso como para que pueda impactar negativamente en la economía o te parece que la economía va a fluir pese al año electoral en nuestro país? El mercado está esperando señales, el mercado internacional, muchos inversores externos, tenedores de bonos, entre otros, están esperando señales más claras de parte del próximo gobierno que venga a asumir la conducción de la administración del Estado paraguayo. Dicho esto, la preocupación está relacionada con que la persona que pierda frente a estas elecciones reconozca los resultados, es uno de los puntos expresados. Un resultado muy próximo podría generar discusiones. Hemos visto estas situaciones en otros países de América Latina. Como bien sabes, Eduardo, yo fui jefe de misión de observación electoral en Perú, en Brasil, y las discusiones y el reconocimiento de los resultados genera una tensión muy prolongada. Sucedió lo mismo en Estados Unidos, en una economía desarrollada. Entonces, que no se reproduzca este tipo de hechos va a ser clave para una señal de contundencia hacia el mercado internacional. Paraguay está siendo observado por muchísimos inversores. La estabilidad macroeconómica que siempre resalto, sin embargo, tiene que traducirse en un beneficio hacia la microeconomía, a una mejor
inclusión social y equidad en el desarrollo, que es el desafío clave para no tener tensiones sociales que se están vislumbrando a través de la inseguridad ciudadana, a través de los reclamos sectoriales y de una necesidad imperativa de que el Estado brinde bienes y servicios públicos que la sociedad está requiriendo. No es posible que obtener un documento de identidad sea un trámite engorroso, tedioso y prolongado, para dar un solo ejemplo. Obtener cualquier documentación tiene una serie de trámites burocráticos, desde los municipales para una licencia de conducir hasta lo más importante como el tema del registro de la propiedad. Entonces, existen desafíos estructurales muy importantes que tienen que ver algunos con la economía y otros con la administración de servicios públicos. Y en materia de bienes, creo que el Estado requiere de mucha inversión. El 11% en infraestructura sanitaria, el 11% del Producto Interno Bruto en infraestructura educativa, social, digámosle, el 7% en energía, prácticamente el 9% de inversiones en logística y transporte. Visto de este modo, uno de los mejores instrumentos que se recomienda es desarrollar un programa de alianza público-privada que permita financiar a través de los recursos del sector privado de una manera transparente, controlada, el desarrollo de esa infraestructura y que el Estado pueda no distraer sus recursos más importantes en esa infraestructura dura, controlable, sino que en la infraestructura social que es requerida. Tenemos que mejorar las transferencias sociales para que los sectores más vulnerables puedan transitar este periodo tan complejo, como decía, a nivel global y regional.